Muy buenas, querida Patria Grande. Somos Laura Arroyo y Sacia Alejandre. Sean bienvenidos y bienvenidas una semana más al noticiario latinoamericano de Canal Red. Arrancamos. Arrancamos en Uruguay, que este domingo celebra su balotaje entre el candidato del Frente Amplio y del Partido Nacional. Yamandú Orsi, de la izquierda Frente Amplista, se enfrenta a Álvaro Delgado, que lidera la Alianza Conservadora. En la primera vuelta, el candidato progresista obtuvo un 44% de los votos frente al 26,8% del aspirante derechista. Sin embargo, la segunda vuelta está mucho más apretada porque la derecha se ha agrupado bajo el candidato de Partido Nacional. Si bien es cierto que la totalidad de las encuestas dan ganador al candidato Frente Amplista, la diferencia va de entre 2 y 4%, lo que quiere decir que estamos ante un empate técnico y que el ganador lo van a decidir los indecisos, que se acercan al 10% del electorado. Los principales temas de campaña giran en torno a la economía y la producción, en una especie de oasis regional, porque la ultraderecha en Uruguay parece que, al menos de momento, no hace acto de presencia. El progresista Yamandú Orsi plantea que el crecimiento económico sirva para redistribuir el ingreso, ya que 500.000 uruguayos y uruguayas viven con bajos salarios. En lo económico, el candidato conservador Álvaro Delgado defiende la agenda neoliberal del actual presidente Lacalle Pou. El candidato progresista plantea, por su parte, bajar la edad de jubilación a los 60 años, extender el subsidio universal por maternidad, subir las pensiones mínimas para equipararlas a los salarios y multiplicar por 5 las becas para la educación secundaria. Esta semana se celebró el debate electoral entre los candidatos. Yamandú Orsi, candidato del Frente Amplio. Vamos a oírlo. Ustedes todos tendremos que elegir entre dos propuestas, dos proyectos. El de las promesas incumplidas o el país de los compromisos. Y el país de los compromisos es aquel que implica un cambio seguro. El cambio seguro es el que une al Uruguay. El cambio seguro es el que nos permite crecer para poder llegar a fin de mes. El cambio seguro es el que permite hacer crecer los salarios, las jubilaciones, y que los empresarios, industriales, comerciantes, tengan mejores costos, los productores en general. El candidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado, también pidió el voto a los uruguayos en el debate electoral. Y el otro modelo, que es volver al pasado con mucha ideología, con más incertidumbre, con seguramente más impuestos, pero seguramente con menos libertad y con mucho más riesgos, Miren, en 7 días ustedes todos nos tenemos que hacer la pregunta: si mañana al Uruguay le pasa lo que ojalá nunca pase, que aparezca una nueva crisis, ¿a quién le gustaría a usted que estuviera al frente del timón? De las elecciones de Uruguay nos vamos hasta el Congreso colombiano, donde esta semana se ha producido una votación histórica por la que mucha gente sencilla lleva muchos años trabajando. Así es, Colombia ha aprobado esta semana un proyecto de ley que elimina el matrimonio infantil y las uniones tempranas de menos de 18 años. El proyecto legislativo elimina un artículo del Código Civil de 1887 que permitía el matrimonio de niños y niñas mayores de 14 años con permiso paterno. La ley permite también que los niños y niñas que fueron casados en El Paso puedan anular su compromiso. Hasta 9 meses anteriores se intentó aprobar esta ley y no fue posible. La norma entrará en vigor tan pronto sea sancionada por el presidente Gustavo Petro. La ley, promovida por el movimiento Son Niñas No Esposas, ha sido defendida con pasión por la militante feminista y senadora Alexandra Vázquez. Bueno, primero yo creo que lo bonito de este proyecto es primero eso, el poder narrar y hablar del tema. Nosotros siempre tratamos de colocar un componente pedagógico en nuestros proyectos. Por ejemplo, en violencia vicaria también está en que se puede empezar a divulgar y a conocer que esto existe, que es real y que no es normal. Y segundo, los proyectos de vida. Hay un componente para la construcción de proyecto de vida de nuestros jóvenes, niños, niñas y adolescentes, y que puedan ellos pensarse también en un mundo diferente, lejos de la instrumentalización que muchos adultos hacen para coaccionarlos y resultar ellos obviamente casándose en edades muy tempranas. De Colombia viajamos ahora hasta Río de Janeiro, donde esta semana se ha celebrado la cumbre del G20, que ha reunido a los mandatarios de los países más desarrollados del mundo, 1/3 de la población global. De la región han participado, además de Brasil, país anfitrión, México y Argentina, aunque han participado otros países invitados como Chile. El principal acuerdo de esta cumbre ha sido la Alianza contra el Hambre y la Pobreza en el Mundo, una medida impulsada por Lula da Silva, presidente del Brasil.
Aunque en un principio Argentina no apoyaba la iniciativa, finalmente se ha unido al consenso global contra el hambre y la pobreza. Lula da Silva ha mantenido que el hambre y la pobreza no son resultados de la escasez ni fenómenos naturales, sino fruto de decisiones políticas que perpetúan la exclusión de gran parte de la humanidad. El hambre afecta a 43 millones de personas en América Latina y el Caribe, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. La mayoría de las personas que sufren hambre en nuestra región son mujeres. La Alianza contra el Hambre y la Pobreza nace con 147 países fundadores de los 193 que tiene la Asamblea General de la ONU, entre ellos todos los del G20. Ahora, estos acuerdos se tendrán que concretar y los países deberán darle forma. ONGs globales como Intermon Oxfam llevan tiempo trabajando por esta alianza y también por un impuesto global a los súper ricos. Susana Ruiz es la directora de Justicia Fiscal de la ONG global Intermon Oxfam. Todo lo que pasa en el G20 es un primer paso para poner en marcha una agenda. Lo que Brasil ha conseguido es el hecho histórico de que todos los países del G20, e insisto, todos los países del G20, los ministros de finanzas, 2 veces a lo largo de estos últimos 12 meses, hayan ratificado el compromiso. Y ratifican 2 cosas. Uno, el reconocimiento al problema, el crecimiento de la concentración de riqueza extrema y que esa riqueza extrema es un problema para la democracia, para el crecimiento económico y para la sostenibilidad. Seguimos en la cumbre del G20 porque Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, ha sido la única mandataria que ha participado en la cumbre de Brasil, lo que indica también hasta qué punto la igualdad de género está aún lejos de alcanzar sus objetivos. La propuesta principal de México en la cumbre del G20 ha sido sembrar paz y sembrar vida en lugar de sembrar guerras. Para ello, México ha propuesto a todos los países destinar el 1% de su presupuesto militar a la reforestación. Con esto, en un año se podría cubrir de árboles la superficie equivalente a Guatemala, siendo el programa forestal más grande de la historia. La propuesta está inspirada en la iniciativa Sembrando Vida del expresidente mexicano Manuel López Obrador. La iniciativa supone entregar un jornal a las familias pobres del campo, facilitar capacitación técnica para sembrar árboles maderables y frutales, y el programa está presupuestado en $24.000 millones y apoyaría a 6 millones de sembradores. La mandataria mexicana también ha hecho hincapié en la cumbre del G20 en la necesidad de parar la escalada armamentística en Ucrania y terminar con el genocidio en Gaza. La presidenta mexicana dijo en su discurso en el G20 que el gasto en armas creció casi el triple que la economía mundial en tan solo 2 años, mientras que 700 millones de familias aún viven por debajo de la línea de la pobreza. Otra agenda que ha abierto Claudia Sheinbaum ha sido la del feminismo, la necesidad de trabajar globalmente por la igualdad de género como una forma más de avanzar hacia la justicia social. Esta semana ha habido también novedades sobre Venezuela, porque Estados Unidos ha reconocido al candidato opositor, Edmundo González Urrutia, como presidente electo, lo que recuerda al 2019 cuando la administración estadounidense reconoció a Juan Guaidó, que se autoproclamó en una plaza de Caracas. El reconocimiento de Estados Unidos a González Urrutia va acompañado de la palabra electo, y este matiz es muy importante porque significa que a efectos diplomáticos no quiere decir nada, salvo la de dar oxígeno a la ultraderecha venezolana que lleva semanas apagada al ver que no consigue su objetivo de tumbar al presidente constitucional de Venezuela. Además de Estados Unidos, Ecuador e Italia, país europeo gobernado por la posfascista Giorgia Meloni, también ha reconocido esta semana a González Urrutia como presidente electo en Venezuela. En respuesta a Estados Unidos, el canciller venezolano Iván Gil Pinto ha manifestado que del único lugar que no se vuelve es el ridículo y señala que Estados Unidos vuelve a hacerlo con lo que ha llamado un Guaidó 2.0. El acto de promesa de la nueva presidencia de Nicolás Maduro está previsto para el 10 de enero, por lo que se espera que hasta la fecha los aliados de la oposición venezolana, como es el caso de Estados Unidos y la Unión Europea, usen toda su capacidad diplomática. El opositor González Urrutia, que se encuentra en España, ha manifestado que tiene pensado viajar a Caracas para el acto de promesa de la presidencia república. Además, esta semana también el Congreso de Estados Unidos ha aprobado una ley que veta contratos con el gobierno de Venezuela. La ley, que ha salido aprobada con el apoyo de republicanos y demócratas, prohíbe al gobierno de Estados Unidos hacer contratos comerciales con el gobierno de Maduro, lo que de facto significa un bloqueo comercial que se une al casi centenar de sanciones que la administración estadounidense tiene contra la República de Venezuela. Se llama Ley Bolívar de forma popular, pero oficialmente es Ley de Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el régimen autoritario y legítimo de Venezuela. Esta ley ha sentado muy mal al gobierno de Venezuela por llevar el nombre de Libertador Bolívar. Repudio totalmente el intento criminal de ponerle el nombre de Bolívar a una ley de guerra contra Venezuela, a una ley sucia, criminal contra Venezuela. Ustedes parecen destinados a plagar de incertidumbre, de guerra el mundo a nombre de la libertad. Y con Venezuela no han podido ni podrán, ni con esta ley basura,
con esta ley de la infamia, la llamó la ley basura. Se escribe con B alta también, pero es basura, la ley basura. Y con esto volvemos a Brasil, donde la Policía Federal ha acusado formalmente al expresidente Bolsonaro, a 2 generales y a 34 personas más del intento de golpe de Estado contra Lula da Silva. Los investigadores sostienen que el golpe fue urdido por Bolsonaro y que no triunfó porque los jefes del ejército y de la Fuerza Aérea rechazaron sumarse. El informe policial está ya en manos del Tribunal Supremo. Mientras tanto, Bolsonaro tiene prohibido viajar al extranjero al haberle sido retirado su pasaporte. Asimismo, Bolsonaro está inhabilitado para presentarse a las elecciones hasta 2030 por aprovecharse del cargo presidencial para cuestionar de manera sistemática la seguridad del sistema de votación. En la red social X, Bolsonaro ha dicho que tiene que ver de qué va esta acusación antes de pronunciarse y que no espera nada de un equipo policial del que dice usa la creatividad para denunciarlo. Con esto terminamos por esta semana. Regresamos en 7 días. Recuerden que pueden hacerse socios y socias de Canal Red en apoya.canalred.tv o en el QR que aparece ahora en pantalla. Sean felices y cuiden mucho a la patria grande que nos necesita.